buenas tardes, profesora. En esta oportunidad mi grupo hablaremos acerca de la Unión Europea y sus efectos de la salida del Reino Unido. Yo, quien les habla, Acuña Mendieta Talía, hablaré acerca del primer capítulo. En el segundo capítulo hablará Acuña Neira Cristian Josep. En el tercer capítulo estará a cargo de Alanoca Espinosa José Antonio. Y en el cuarto capítulo hablará Alcántara Vega Anderson Ricardo. Primeramente, en el primer capítulo abordaremos acerca de los antecedentes de la Unión Europea, todos los procesos que tuvo que hacer para llegar a ser lo que hoy en día es una organización fuerte y fortalecida. En el segundo capítulo hablaremos de los tratados, ya que en ellos están establecidos los poderes y responsabilidades de todas las instituciones que constituyen la base de actividades, normas y procedimientos de la Unión Europea. En el tercer capítulo se explicará cómo se inició el proceso de inclusión del Reino Unido en la Unión Europea. En el cuarto capítulo se hablará sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales que trajo consigo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y pueblos de Europa. Está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida en la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, abreviado TUE, el 1 de noviembre de 1993. Los objetivos de la Unión Europea principalmente son promover la paz, sus valores y el bienestar de los pueblos. Pero a estos objetivos de un carácter general se añaden otros objetivos que son más detallados, como por ejemplo un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, o un mercado interior en el que la competencia sea libre y no falseada. Mi nombre es Cristian Acuña Neira y continuaré con el segundo capítulo. El Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo y la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos. El Consejo de la Unión Europea es la institución de la Unión Europea en la que se encuentran representados los Estados miembros a través de sus ministros. La Comisión Europea es órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea. Se encarga de proponer la legislación, la aplicación de decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día de la Unión Europea. El Banco Central Europeo es el banco central de los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda. Forma junto con los bancos centrales de los demás estados de la Unión Europea ajenos a Eurozona. El Sistema Europeo de Bancos Centrales, el BCE, fue establecido por el Tratado de Ámsterdam en el año 1998. Tiene su sede en Frankfurt del Meno, Alemania, y está presidido por Mario Draghi. El Reino Unido y la Unión Europea. El Reino Unido en 1960 instituyó la Asociación Europea de Libre Comercio en contrapeso a la Comunidad Económica Europea, que luego pasaría a llamarse la Unión Europea. El Reino Unido instituyó esta asociación debido, en primera opción, por la zona libre de comercio, pero como la Comunidad Económica Europea se desarrollaba más rápido, los países que integraban esta asociación buscaban integrarse a la Unión Europea. El principal oponente del ingreso de estos países a la Comunidad Económica Europea era el presidente francés de ese entonces, Charles de Gaulle, quien consideraba que debido a sus especiales relaciones con Estados Unidos, Londres jugaría un papel negativo para esta comunidad. Entonces, el Reino Unido abandona la asociación en el 72 y el 1 del 73 se integra a la Comunidad Económica Europea después de varias conversaciones, pero todo esto gracias a que Charles de Gaulle dimitió de su puesto unos años antes. David Cameron fue el artífice del referéndum del Reino Unido para que se desvincule con la Unión Europea. Cameron presumió de ser un político especialmente pragmático
a falta de convicciones profundas y de una visión a largo plazo, fue subiendo enteros por su habilidad táctica. Con 43 años, el 11 de mayo del 2010, llegó primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando ya se cosía una debacle financiera, y sus primeros 5 años de mandato estuvieron consumidos por la urgencia económica. Debido a la presión de su partido político, este convocó a un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y en 23 de junio del 2016 se celebró en Reino Unido y Gibraltar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, convocado entonces por el ministro David Cameron. Uno de los argumentos de los partidarios de la salida de la Unión Europea, el denominado Brexit, era que ser un Estado miembro minaba la soberanía británica, por lo que el Brexit permitiría un mayor control de la inmigración, una mejor posición británica para negociar acuerdos comerciales y una liberación de la regulación y burocracia comunitaria. Luego de este hecho, David Cameron dimite de su puesto como primer ministro y así se genera un debate constante por si el Reino Unido debía de salir o no de la Unión Europea. Mi nombre es Andrés Alcántara Vega y voy a hablar acerca del capítulo número 4, que es acerca de las consecuencias de la salida del Reino Unido en la Unión Europea. La primera consecuencia es la consecuencia económica, donde el impacto de la economía del Reino Unido será doble. El país va a sufrir un primer shock de animal spirits derivado del resultado de la votación. El segundo shock de carácter permanente se producirá como consecuencia del nuevo estatus comercial y legal que se articulará entre el Reino Unido y la Unión Europea. En su momento, en las primeras semanas y meses dominará el shock temporal. Los efectos se dejarán notar en 4 grandes ámbitos: la actividad económica, el mercado de trabajo, el sector exterior y las finanzas públicas. La segunda consecuencia es la consecuencia política, en donde el riesgo político y la inestabilidad social del Reino Unido se han acrecentado y se acrecentarán extraordinariamente. A los europeos les sorprende que un evento de estas proporciones haya ocurrido en la cuna de la democracia moderna, en el paradigma del rule of law. Como se sabe, empieza siendo una diferenciación entre grupos de la competencia política que puede convertirse en un incidente enorme. Efectivamente, en todas partes el reto del secesionismo y del populismo al Estado de Derecho es formidable. Y finalmente, con la consecuencia social, donde el europeísmo surgió precisamente para superar el nacionalismo. Por consiguiente, la retirada del Reino Unido de las instituciones de la Unión Europea y el previsible auge de los populismos independentistas llevarán a que avance el proceso de integración europea y dé un salto de calidad, solidificando en una constitución federal lo esencial del acervo político de Europa. En conclusión, podemos decir que la capacidad destructora del referéndum sobre el Brexit ha sido muy potente, muchísimo más aún lo será el propio Brexit, por desgracia. La desestabilización de la economía, política y de las sociedades británicas será la consecuencia sustancial del Brexit. Esta descomposición tendrá un fuerte impacto social, en la medida en que los efectos se concentrarán en la gente menos capaz de evitarlos. Gracias.